Buenas noches a todas y a todos, compañeros, compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta cápsula que en esta ocasión he titulado Democracia proletaria contra democracia capitalista. Esa es la cuestión fundamental. Y bueno, pues viene a cuento de pues, estas polémicas con reformistas que pues a lo mejor no son tan centrales en ciertos momentos, pero pues que tienen que darse porque finalmente son posiciones políticas dentro de los movimientos de izquierda. Entonces, pues hay que responder de alguna manera y exponer la base de estos argumentos, porque pues de eso se trata finalmente la lucha por la organización, en este caso la organización política. Y bueno, hay algunos comentarios que quiero comentar, valga la redundancia, porque, digamos, resumen las posiciones, ¿no? O sea, en estos debates a veces o muchas veces hay mucha paja y muchas afirmaciones embrolladas y que no dan como el tono, ¿no? Y hay que extraer algunas partes para centrar algunos puntos. Hoy pues nos encontramos, ¿no? Con una defensa abierta de la obra de Edward Bernstein en pleno siglo XXI, o sea, pues no puede dejar de sorprender. O sea, Bernstein es un antiguo ex socialista, revisionista, reformista de la época de Lenin. O sea, es alguien que fue desacreditado hace ya muchísimo tiempo. Y este autor, pues, no solo en su obra, sino en su actuación política, pues, se desacreditó. Y de hecho, él solo, ¿no? En realidad, más que desacreditarlo Lenin o Rosa Luxemburg, pues se desacreditó él mismo. Y bueno, pues existe todavía su obra, pues no podemos llamar a dejar de leerla, ¿no? Estos compañeros pues nos recomiendan, ¿no? Obras de Bernstein. Pues no está mal, o sea, digo, no está mal leerlos, como muchos autores, y pues hay que leerlos, ¿no? Y entender sus posiciones también. Eso no tiene nada de particular, pero pues no deja de sorprender, ¿no? Que sean precisamente estos autores, pues los que nos propongan, ¿no? O sea, finalmente son posiciones pues, bastante claras en ese sentido. Y pues se les puede leer y se les debe leer al lado de otros autores, pero pues eso no quita que Bernstein fuera Bernstein, ¿no? Y quienes lo defienden son quienes lo defienden. Entonces, pues esa es un poco la cuestión, ¿no? Que se, que se produjo. Y bueno, ahí de esto se desprenden, ¿no? Algunos comentarios y nos dice uno de los compañeros. Esta tesis de que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina. Y con esta tesis de que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, todo el mundo se volvió revolucionario, o sea, en la época de la Primera Guerra Mundial. Es bastante sintomático porque para este compañero es como que una tesis del socialismo volvió a la gente revolucionaria, o sea, que según él, pues fue una iniciativa intelectual, ¿no? O sea, no fue la crisis del capitalismo de fines del siglo XIX, la guerra mundial, toda la situación de anteguerra, ¿no? O sea, toda la oleada de huelgas, ¿no? No sé, eso, no sé, a lo mejor no lo sabe, pero dice, pues todo el mundo se volvió revolucionario, pues tampoco es cierto, ¿no? O sea, los revolucionarios en la época de Lenin eran una minoría. Había muchos revolucionarios pues de dicho, ¿no? Pero pocos de hecho. O sea, de hecho, la mayoría de los miembros de partidos socialistas le dieron la espalda a la revolución y se volvieron partidos en favor de la guerra mundial. Eso fue denunciado por Lenin, por Luxemburg, por muchos otros autores, pero eran una minoría. Solamente hubo grandes masas revolucionarias, por ejemplo, en Rusia o en Alemania o en Hungría, pero después de la guerra, o sea, bueno, cuando la guerra ya había causado estragos en la población y en la economía, en el modo de vida. Y entonces mucha gente volteó hacia la revolución, pero no fue así como que no era una moda, o sea, no fue una moda como lo quieren hacer pasar nuestros compañeros reformistas. O sea, las revoluciones no son una moda, o sea, son una situación histórica, que es muy diferente. Y le dice al otro compañero, porque ya son dos, entonces dice, compréndelos, compa,
son comunistas revolucionarios voluntaristas. Y es un proyecto que está aquí en nuestra organización. Ellos siempre van a estar en contra de los comunistas demócratas. Eso es histórico. Viene desde que Bernstein empezó a escribir sus artículos en 1896, exponiendo que el capitalismo le colgaba contra la tesis de que ya el capitalista está en su fase agónica de Marx y Lenin. Está un poco difícil de descifrar esta sintaxis, pero lo que quiere decir es que pues ya era una situación, o sea, que había una oposición entre comunistas revolucionarios voluntaristas y comunistas demócratas. Y que se basa esa posición, bueno, esa posición de los comunistas revolucionarios voluntaristas, se basaba en la tesis de que el capitalismo estaba en fase agónica, tesis que supuestamente sostenían Marx y Lenin. Eso es falso, eso es falso. ¿Por qué? Pues básicamente porque, en primer lugar, comunistas, no hay comunistas demócratas y comunistas revolucionarios. Los comunistas son revolucionarios o no son comunistas. Primera situación. Segunda, comunistas revolucionarios voluntaristas, pues se quiere referir a los comunistas. Los que él llama comunistas demócratas son reformistas, o sea, socialistas y exsocialistas, más bien se decantan por el liberalismo, por las posiciones de la democracia pequeño burguesa o burguesa. Entonces no hay tal divergencia entre comunistas, ¿no? O sea, Bernstein se llamaba socialista, pero pues era un socialista de palabra, no de hecho. O sea, en los hechos él ya defendía abiertamente la democracia capitalista. Para él no había un estadio máximo de organización política que la democracia capitalista. Y luego dice que la tesis de la agonía del capitalismo de Marx y Lenin, bueno, ellos no hablaron de una agonía del capitalismo y que el capitalismo se iba a derrumbar. De hecho, eso es curioso porque, en primer lugar, ellos hablaban de la descomposición del capitalismo. Es decir, que el capitalismo entra en una fase de descomposición. Y pues sí, o sea, entra en una fase de crisis constantes, de la guerra, las grandes guerras. Pero eso significa que es un proceso de descomposición, no significa que el capitalismo se vaya a derrumbar. O sea, el capitalismo entra en una crisis en que ya no puede reformarse o ya no puede reformarse tan fácilmente porque sus componentes ya entraron en una contradicción aguda. Y pues lo que hace el capitalismo pues, es vegetar y cada vez recaer más su proceso de reproducción en factores como la guerra precisamente. O sea, no significa que el capitalismo deje de ser capitalismo ni que se vaya a derrumbar, pero eso es curioso porque hay una contradicción. O sea, ellos sostienen que su reformismo se basa en que el capitalismo se va a transformar solito en un socialismo. Entonces, sí se va a derrumbar o no. O sea, el marxismo de Marx, Engels, Lenin, pues no hablan de que se vaya a derrumbar, ¿no? O sea, se vaya a caer solito. Simplemente va a vegetar y va a generar contradicciones cada vez más grandes que pues nos llevan a escenarios donde pues, se recurre, por ejemplo, a las grandes guerras, a los monopolios cada vez más abusivos, etcétera, para poder reproducir el capital. Y luego dice el que quiera tratar el hecho de la caída del socialismo cubano, la caída del socialismo en Rusia, el chino y demás, la verdad se abrirá paso con un enfoque científico. Si no lo quieren ver así, allá cada quien. A nadie le debe sorprender que nosotros tomamos la posición del comunismo democrático a diferencia del comunismo revolucionario. Por eso vamos por la construcción del Partido Comunista, que participa en las elecciones, pues una posición de estrategia. Dice una posición de estrategia de elecciones contra movilización armada. Bueno, pues eso es bastante, es la misma confusión de siempre, o sea, estrategia y táctica. Pero aquí aparece de nuevo, ¿no? Esta parte del comunismo democrático y el comunismo revolucionario. Pues es que el comunismo no puede ser democrático contra revolucionario. O sea, ¿el que es el comunismo? Pues es la sociedad sin clases. O
sea, que hay más revolucionario que una sociedad sin clases a partir de una sociedad de clases. Pues es una revolución, o sea, incluso si se produjera por medios pacíficos, es una revolución. O sea, no puede caracterizarse un proceso de paso al comunismo sin que sea una revolución por definición. O sea, cómo se llegue a ese punto, pues es una cuestión que está en debate, ¿no? Entre el reformismo y y la posición revolucionaria. Pero bueno, esas son un poco las contradicciones, ¿no? Y luego dice, bueno, y luego hay como mucha paja, ¿no? Pero digamos, eso es un poco lo fundamental. Lo que sí podríamos comentar muy rápidamente sobre esto es, primero, pues que se están inventando una historia psicologista y teorías. O sea, confunden y embrollan que la cuestión fundamental, como el título de esta cápsula, es democracia capitalista contra democracia proletaria. La democracia capitalista es una democracia para los capitalistas y una dictadura para todos los trabajadores. Lo contrario es la democracia proletaria. O sea, tiene que ser una dictadura contra los explotadores, contra los capitalistas y una democracia para los trabajadores. Esa es la cuestión, o sea, ¿qué más se puede argumentar, no? O sea, cuando ellos hablan de ser demócratas, pues que nos están diciendo que bajo el capitalismo quieren ser democráticos, ¿no? O sea, no tienen asomo de idea de que la, el capitalismo es una democracia, sí, formal, sí, pero es una democracia que sirve a los capitalistas, para los demás es una dictadura. Por eso se amañan las elecciones, por eso los programas no cuestionan el capitalismo de los partidos políticos, por eso los trabajadores no son votados. En general, incluso en la izquierda, los candidatos suelen ser de la gran burguesía, de la pequeña burguesía democrática, pero en general candidatos que no comparten la mayor parte de los programas de la clase trabajadora. O sea, eso es la democracia a la que los reformistas le rinden culto. El culto, el reformismo es un culto a la democracia capitalista. O sea, una democracia donde la última palabra siempre la tenga la clase capitalista. Eso es a lo que sirven, por eso no les queda ese nombre de comunistas, porque pues, perpetuando la democracia capitalista, pues eres servidor de esa, de esa democracia. Y en cambio el comunismo pues lo que hace es, bueno, la democracia burguesa formal como tal puede ser una herramienta de agitación y organización. Entonces, de esa manera pues, se puede usar para entrenar, para formar políticamente los cuadros de los proletarios, para educarlos y también para quitarles la ilusión, también un poco la ilusión de la democracia burguesa, o sea, mostrarles las limitaciones de la democracia burguesa. Eso es importante, por eso la lucha democrática electoral es una escuela para el proletariado, pero pues difícilmente va a ser el camino al socialismo. Si lo fuera, pues qué bueno, ¿no? O sea, si puede ser una vía, pues estaría muy bien. O sea, ¿quién no quiere una vía pacífica y, digamos, formal hacia el socialismo y luego el comunismo? Pero pues eso no siempre es posible. La burguesía tiene el golpe de Estado como una herramienta, tiene el fascismo. Entonces, frente a esto, pues, los formalismos de los reformistas son hasta ridículos. Son ridículos. Esa es la realidad. Entonces, por eso podemos establecer ya muy rápidamente cuáles son las verdaderas temas de discusión, más allá de esta obstinada y ridícula polémica sobre elecciones sí o no. De lo que se trata, pues es establecer en el debate la necesidad del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que estar estructurado y organizado. ¿Cuál es el papel de la lucha de clases? Eso es importante y no es un tema resuelto, nunca lo va a ser. La relación entre estrategia y táctica, en la que hemos podido dar cuenta, y la relación entre revolución y reformas, o sea, juzgar y aprender a juzgar cuáles reformas hacen avanzar el programa de la clase trabajadora, las clases trabajadoras y el proletariado, y cuáles reformas no lo hacen, cuáles reformas lo frenan.
cómo se impulsa la revolución y cómo se puede frenar. O sea, el proceso de las reformas tampoco nos es ajeno. O sea, el comunismo va a estar de acuerdo con las reformas siempre que ayuden a movilizar al proletariado y no lo aparten de sus objetivos. Y también otro tema pues es la naturaleza del centralismo democrático. O sea, el problema de la democracia al interior de las organizaciones de clase, los métodos de dirección, la disciplina, la organización. O sea, todo esto son súper temas. O sea, son temas que están lejos de ser resueltos así nada más por discursos. Son temas que se tienen que debatir, discutir, poner en la práctica sobre todo. Poner en la práctica y determinar cuáles son los mejores métodos. Esta es la tarea que los reformistas detienen, esta es la tarea a la que los reformistas estorban, porque su vocación es estorbar, su vocación es embrollar, impedir que estos verdaderos debates se den. Pero bueno, ese es tema de los reformistas. Una cosa también es que nosotros nos detengamos demasiado. Entonces, ellos pues buscan pasar también de contrabando, ¿no? O sea, estas posiciones y oponerse a los fundamentos mismos de la lucha proletaria. Porque pues fundamentalmente no es gente que confíe en los trabajadores ni en el socialismo, o sea, como Bernstein y Kautsky, ¿no? Que acabaron rindiéndose a la democracia capitalista. Y no solo a la democracia capitalista, se rindieron incluso a las formas más dictatoriales. O sea, su lucha contra los revolucionarios pues, le abrió el camino al fascismo también hay que mencionarlo. Para ellos también hay que mencionar, por ejemplo, que el socialismo para ellos es una cuestión eminentemente teórica, no es una cuestión de vida o muerte para millones de proletarios y trabajadores. Para ellos el socialismo está un poco en las cabezas, no en la lucha, no en las condiciones reales de vida de los trabajadores. Por eso tienen nula empatía, o sea, es realmente, no sé, reprobable, nefasto cómo se comportan o cómo se expresan, con nula empatía, por ejemplo, para los trabajadores de Cuba. Los trabajadores de Cuba están sufriendo un embate imperialista desde hace décadas y que se ha hecho más y más agudo, más y más cruento. Y estos compañeros están así como, pues miren, qué bien está cayendo el socialismo cubano, o sea, por favor, o sea, en serio, se dicen comunistas demócratas cuando se regodean de los problemas que tiene el socialismo cubano y con hablando del socialismo estamos hablando de los trabajadores de Cuba y de Rusia y de China, ¿no? O sea, ellos, creo que están, no creo, están más, dispuestos a solazarse en los problemas y las contradicciones de Rusia y de China y de Cuba, porque eso en la medida en que sienten que les da la razón, ¿no? O sea, están más contentos con sentir que tienen la razón a que haya avances verdaderos de los trabajadores en los países que lucharon por el socialismo con millones de muertos, o sea, millones de muertos. No fue un paseo, o sea, establecer las dictaduras proletarias en esos países y luchar contra el imperialismo no fue un paseo para los trabajadores de todos esos lugares. Pero por estos compañeros pues les parece muy bien, o sea, ellos felices, ¿no? De que tengan contradicciones, que tengan problemas, que se derrumben sus formas de organización. Pero bueno, eso ya pues es muy reformista, la verdad. Entonces, bueno, pues es también un poco esta parte, ¿no? O sea, ellos ven en el socialismo y en los problemas del socialismo solamente la parte de los líderes, la parte de los trabajadores, pues sí, nada, ¿no? O sea, no nos dicen gran cosa de toda esta parte, ¿no? De cómo se ve desde abajo. O sea, ellos se sienten a la altura de los líderes. O sea, les interesa más desplazar a otros mandos de la revolución que pues, impulsar el programa de los trabajadores, ¿no? Ellos se sienten al nivel del debate de líderes y no ven nada abajo, ¿no? No ven la lucha verdadera de los trabajadores, lo que es el trasfondo de todo esto. Entonces, en resumen, pues podemos decir que pues, es la rendición, ¿no? De gente que no sé si sea todavía socialista, o sea, suma socialista, pero pues, están rendidos a la democracia burguesa, ¿no? O sea, para ellos la forma es fondo.
Entonces no hay dialéctica, no hay programa revolucionario, no hay programa socialista, no hay programa comunista, lo que hay es pues, una estrategia ahí confundida con táctica, hablar de elecciones, quién sabe para qué. O sea, un capitalismo que pues va a evolucionar solito, que pues, ya está ahí, que fábricas oscuras, que esto, que el otro, no hay mucho, ¿no? Pero bueno, esperemos que estas tendencias pues, muestren su marginalidad, ¿no? Pues mientras más pronto mejor, para pasar a los verdaderos temas que ya les comento. Entonces, pues ese sería un poco, ¿no? O sea, no quedarnos en las formalidades democráticas del capitalismo, ¿no? O sea, el comunismo pues sería la democracia más completa, la democracia más directa. Pero bueno, entonces ese es el objetivo y la estrategia, pues la dictadura o la democracia proletaria o dictadura del proletariado. Entonces hay que estar atentos a las cuestiones de organización. O sea, un partido socialista pues debe estar preparado para usar todas las tácticas de lucha a su alcance, dependiendo de la coyuntura, y estar dispuesto a cambiar de táctica, perdón, de mantener la estrategia. O sea, la estrategia pues es la dictadura del proletariado, la democracia proletaria. Y bueno, la lucha electoral pues es esta táctica en la que puede recurrirse, como les mencioné, pues, para organizar, para impulsar, para eh, preparar, educar al proletariado. Y no lo educamos nosotros, el proletariado se educa. Y nos educa, en realidad esa parte también es importante. Entonces pues ya pues un partido en realidad no se vuelve reformista por ir a unas elecciones. Un partido socialista no se vuelve reformista por estar presente en elecciones. Un partido socialista se vuelve reformista cuando abandona la democracia proletaria, cuando deja las posiciones de la democracia proletaria y pues simplemente se adecua, ¿no?, a la democracia formal capitalista. Entonces, pues es un poco de esta parte. A lo mejor nada más mencionar rápido del otro compañero, también hace un poco esa parte reformista, ¿no? O sea, también ahí tiene esa parte. Pero pues lanza la pregunta, ¿no? Y bueno, en ese debate pues le comenté que le iba a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, dice, quiero hacer una pregunta para todos y me gustaría leerlos. Bueno, pues aquí está este video. Y dice, estudiando a fondo las culturas originarias en la globalidad del territorio nacional, ¿hay algún modelo de gobierno, filosofía estructural, modelo socioeconómico, etcétera, que se plantee de manera seria cómo y de qué manera habrían evolucionado o colapsado los modelos de estas civilizaciones ancestrales? El trueque existía en la Gran Tenochtitlán, en el mercado de Tlatelolco, el más grande de su época. Había un tipo de moneda basada en cacao y polvo de oro. Había ingenieros civiles que se dedicaban a las megaconstrucciones, astrólogos, médicos, poetas, y en cada región en su particularidad. ¿Por qué no partir de ahí? Se pregunta. Entonces, y después más adelante dice, yo soy artesano y conozco esas comunidades de primera mano. También he comerciado con trueques con ellas. No me se extraña esa postura, pero siempre usando la dialéctica, se pasa por alto la causa madre y se niega el progreso. La causa madre está en la psique humana, en algo animal y prehistórico llamado instintos, con mayúscula. El instinto de seguridad y de conservación de la vida siempre nos llevará más, en especial en esta era en donde se cree que la satisfacción de las necesidades son prioridad. Y ahí entra la ambición porque ¿quién determina hasta dónde están satisfechos estos impulsos? Sin entender esta parte animal, en la humanidad poco se va a poder avanzar. Bueno, compañero, la necesidad ha sido, yo ya le respondo, ¿no? Compañero, pues la necesidad es parte de todas las sociedades humanas antes de ser capitalistas. O sea, el hombre del feudalismo, el humano del feudalismo más bien, pues era tan animal como nosotros, ¿no? El ser humano de la sociedad mexica, maya, quechua, pues eran tan animales como nosotros. También tenían necesidad. También los esclavistas, el modo asiático.
cualquier sociedad humana, pues siempre va a tener esta búsqueda de resolver necesidades. Siempre va a tener la necesidad de luchar por satisfacer sus necesidades. Y ojo, aquí hay que meter un poco de dialéctica. O sea, la necesidad siempre es material, en la medida en que siempre es objetiva. O sea, siempre es objetiva, pero material, no solamente en el sentido de que la necesidad del ser humano siempre es algo que puede sostener en su mano, ¿no? Agua, comida, calor. También tiene necesidades que llamaremos espirituales, no son tan materiales y objetivas como satisfacer sus emociones, sentimientos, sus objetivos, incluso más allá de solo satisfacer el hambre. Pues pero eso es propio de toda la humanidad a lo largo de su historia, desde que, pues incluso antes de ser propiamente humanos, ¿no? Entonces, por eso su razonamiento es así como, pues, en primer lugar, o sea, siempre vamos a enfrentarnos a esa cuestión en la lucha por el socialismo. Siempre va a haber personas que pues, se manifiesten más egoístas o más atados a ciertas necesidades y cansados pues no quieran luchar, ¿no? Pero pues esa es la historia de todas las revoluciones, todos los procesos sociales. El capitalismo en eso no varía nada, o sea, no hay variación. O sea, pues a lo mejor somos más conscientes de eso, pero a lo mejor, o sea, en realidad es una constante. Ahora, buscar modelos en la sociedad prehispánica, pues tenemos que rastrear la historia, pero modelos propiamente, pues ya es un poco distante. O sea, sí hay formas culturales, ideológicas que heredamos del mundo prehispánico, el mundo mesoamericano, pero también hay del colonial y la experiencia de las revoluciones del siglo XIX, del liberalismo. O sea, no tendríamos por qué darle preferencia a un periodo histórico sobre otro, porque la historia no es escoger pues me voy a este lado o me voy al otro. Pues somos el producto de toda esa historia, si no en línea recta, pues sí en zigzag. Entonces, lo que tenemos que aprender no es andar buscando modelos, porque la historia no se trata de buscar modelos, en el sentido de que podemos instaurar o reinstaurar formas antiguas. Lo que tenemos que aprender es en qué forma nos condicionan ese legado histórico y escoger a partir de ahí qué legados nos sirven para el futuro y qué legados no. O sea, hay que hacer una crítica de la historia. Entonces hay que hacer una crítica de la historia, eso sí, hay que hacerla del modo materialista histórico. Pero bueno, eso por un lado, por otra parte, la forma, lo que mencionan del trueque, que es un debate también. Pues hay que mencionar que es un estadio muy antiguo y hoy es marginal, aunque esté presente en varias comunidades, por ejemplo. O sea, hay un intercambio que necesariamente pues, va a ser limitado porque pues el intercambio capitalista es dominante, aplastantemente dominante en nuestro país y no lo es de ahorita, ya tiene mucho tiempo. O sea, desde que fue instaurado el mercantilismo y el capitalismo, pues esas formas pasaron a una marginalidad. Pero aunque fuera posible instaurar el trueque, ¿qué pasaría? O sea, supongamos que pudiéramos, o sea, como en un acto de magia, decir, pues vamos a hacer ahora trueque en vez de capitalismo y vamos a hacer que el trueque se extienda y desplace al capitalismo, al intercambio mercantil inclusive. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues que si el trueque se vuelve una forma dominante, o sea, se va a volver regular, habitual, y se va a hacer necesaria su estandarización. Y entonces vamos a llegar a este punto y lo que vamos a hacer es que pues, necesariamente los artículos se van a intercambiar por equivalentes. Y al intercambiarse por equivalentes, pues uno de esos equivalentes va a adquirir una posición dominante. Y no importa si es sal, si es un metal, si es un artículo en particular, pues ya tenemos una moneda de nuevo. Entonces ya no hay trueque. O sea, en el momento en que ya este intercambio es tan normal, tan regularizado, pues ya vamos a tener de nuevo una moneda y un mercado. Y ese mercado, pues suponiendo que hubiera formas dominantes capitalistas fuera de nuestro país o en la periferia o en intercambio,
pues lo que vamos a tener es la restauración del capitalismo. Simplemente habríamos limpiado un poco la base económica y pues tendríamos de nuevo formas dominantes capitalistas. Entonces no podríamos simplemente reemplazar el mercado y instaurar otra forma que pues haga lo mismo, ¿no? Que al cabo del tiempo acabe volviendo a lo mismo. Ahora bien, no se puede descartar del todo el trueque, ¿no? O sea, en algunas comunidades o en algunas tareas del partido pues pueden ser interesantes porque puede ser útil para instruir, crear redes de solidaridad, socializar entre los mismos miembros de las organizaciones o comunidades, pero pues lo que sí no se puede hacer es aspirar a que se convierta en una forma económica dominante. En primera no lo podría hacer, o sea, no hay manera de que pueda reemplazar la forma capitalista de producción, de intercambio y de comercio, pero más bien se adaptaría a ella y se volvería otra vez una forma mercantil con el paso del tiempo, suponiendo que se pudiera instaurar algo semejante. Entonces, un poco estas polémicas sobre estas formas antiguas o rebasadas de intercambio, pues no pueden ser centrales, o sea, tienen que enfocarse necesariamente en el punto de vista de la organización de los trabajadores, su preparación para oponerse al capitalismo, su preparación para este, tener disciplina, tener idea y tener programa. O sea, obviamente el socialismo y el comunismo instaurarían nuevas formas de intercambio que ya no serían antagónicas, ¿no? Como lo actual o como lo que tenemos actualmente. Pero pues de eso a que se puedan sustituir así como por una libre asociación sin cambiar el Estado, pues eso ya es, pues, ni siquiera es posible, es un sueño, es una imaginación, no es reemplazar la realidad con imaginación. Bajo el socialismo, pues habría una norma diferente, o sea, ahí pues todos nos constituiríamos, ¿no? O la sociedad se constituiría en una única sociedad de productores y consumidores. Y tendrían en ese momento objetivos comunes, pero eso ya es otra sociedad. O sea, estamos hablando de algo que sucedería al capitalismo. Pero bueno, ese es un poco el estado actual de estas polémicas y bueno, subrayar, ¿no? O sea, que pues, no hay que embrollarnos mucho, ¿no? O sea, tampoco hay que estar como que dándole vueltas metafísicas y tratando de inventarse soluciones, doctrinas y teorías. Lo que hay que hacer es revisar la realidad de la lucha de clases, lo que expresan los trabajadores y lo que nos legaron los clásicos en sus luchas, porque no se inventaron ni se estuvieron imaginando cosas nada más, estuvieron revisando ellos la historia y la economía. Pero bueno, saludos y buenas noches a todos.